¿Listo? Pero bueno, vamos a orar y vamos a entrar para que el Padre nos pueda ayudar y entender un poco acerca de esta porción. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad de escuchar, de oír, Padre Yahweh, tu palabra. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra, Padre Yahweh. Que seas tú instruyéndonos y enseñándonos a través de ella. Que nos des oídos para poder escuchar y entender como los sabios, y que sea tu palabra guardada en la tabla de nuestros corazones. Padre Yahweh, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vamos al libro de Levítico, capítulo 1. Si una de las cosas que nosotros podemos mirarlo, me quiero pegar un poquito a las notas que tenía mis apuntes. Anteriormente, una de las cosas que tú y yo podríamos conocerlo, Levítico significa, en el hebreo, significa el nombre que tú y yo recibe el mismo nombre, que significa Vayikra, que significa él llamó, o él convocó, vamos a llamarle él convocó o él llamó. Vemos que una de las cosas que el Padre hace para con Moisés, vamos a Levítico capítulo 1, dice, y él llamó, dice, o convocó, dice Yahweh a Moisés, dice, y le habló desde la tienda de reunión diciendo, habla y di a los hijos de Israel, dice, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Adón, dice, traerás vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Dice, y si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho, dice, sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado, dice, delante del Adón. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, dice, y le será aceptado, dice, para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo delante de la presencia del Adón, dice, y los sacerdotes y los hijos de Aarón ofrecerán la sangre, dice, y la rociarán por todos los lados, dice, del altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Dice, después degollará el holocausto, dice, y lo dividirá de sus piezas, dice, y los hijos del sacerdote Aarón, dice, pondrán fuego, dice, en el altar, colocarán leña sobre el fuego, dice, luego los sacerdotes, los hijos de Aarón, arreglarán las piezas de la cabeza, dice, y el cebo sobre la leña, dice, que está en el fuego sobre el altar, dice, pero las entrañas y las patas, dice, las lavarás con agua, dice, y el sacerdote lo quemará, dice, todo sobre el altar como holocausto, dice, es ofrenda encendida, aroma agradable a Yahweh, dice, mas si se ofrenda para el holocausto, dice, él es el rebaño de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto, dice, y lo degollará al lado del norte del altar, dice, delante del Adón, dice, y los sacerdotes y los hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar, dice, por todos los lados. Después lo dividirá a sus piezas o cabeza el cebo, y el sacerdote lo colocará sobre la leña en el fuego, dice, sobre el altar, dice, pero las entrañas más las patas las lavará con agua, dice, y el sacerdote ofrecerá todo quemado, dice, sobre el altar es holocausto, ofrenda encendida de aroma agradable para Yahweh, dice, si su ofrenda, dice, es para el Adón, es un holocausto de aves, dice, entonces traerá una ofrenda de tórtolas o de pichones, dice, y el sacerdote la traerá al altar, dice, le quitará la cabeza y la quemará sobre el altar, dice, y sobre su sangre será exprimida sobre el costado del altar, dice, le quitará también el buche, dice, con sus plumas, dice, y lo echará junto al altar hacia el oriente del lugar de las cenizas, dice, la henderá, dice, después por las alas, dice, sin dividirle, dice, entonces el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego, dice, es holocausto como una ofrenda encendida, dice, olor o aroma agradable para Yahweh. Pero vemos que el tipo de ofrenda que era presentada, ese tipo de ofrenda se le conocía como la ofrenda olá. Era una ofrenda que era presentada delante de la presencia del Padre, y vemos la manera en que tenía que hacer, era puesta sobre el altar, era una ofrenda quemada, no solamente era una ofrenda quemada, sino que esa ofrenda tenía que ser consumida completamente, y ya sea fuera el becerro o las cabras o las palomas, era el mismo tipo más o menos en lo que eran presentados. Pero una de las cosas que tú y yo podemos entender era primeramente que Elohim estaba llamando a Moisés primeramente, y le da instrucciones acerca de las ofrendas. Y mucha gente a veces pensaría, ¿qué relación tiene hablar acerca de las ofrendas y de los eventos o de las cosas futuras? Y podríamos decir que ahora nosotros estamos bajo un mejor pacto, vamos a llamarle de esa manera, establecido bajo mejores promesas, que es por medio de Yeshua. Y que ahora, si Yeshua vino a ser el Cordero,
automáticamente pues ya no hay sacrificio de animales que se tuvieran que hacer, pues ahora Yeshua, como dijo Juan el Bautista, y aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Mas hay algo interesante, si tú y yo, una de las cosas que tú y yo podemos notarlo, cada cosa que tú y yo vemos reflejada dentro del tabernáculo, en el capítulo anterior, o en los capítulos anteriores, o en el libro, vamos a llamarle capítulo, en el libro anterior del libro de Éxodo, se habló acerca de todas las cosas que el inmobiliario tenía que tener. Y una vez que se terminó todo lo que había dentro del inmobiliario, una de las cosas que sucedieron, vemos que cuando todo estuvo en su completo orden y todo fue revisado y fue terminado, dice que la gloria de Yahweh descendió sobre aquel lugar e inundó todo el lugar. Ahora, cuando tú y yo llegamos al libro de Levítico, sabes, el libro de Levítico no es un capítulo o un libro separado del libro del Éxodo, sino que el libro del Éxodo va ligado o va de la mano con el libro de Levítico, porque una vez que fue instituido y establecido todo lo de la obra del tabernáculo, ahora era necesario cómo poder acercarse. Recordamos que todos los tipos de ofrenda en el hebreo se le conocen como un corbán o corbanot, que se le conocía, pero era un tipo de ofrenda, un corbán que era presentado delante de la presencia de Yahweh, y ese corbán era con un propósito de poderse acercar ahora a la presencia de Yahweh. ¿Y qué es la manera en que ellos podían presentarse de la manera delante de la presencia de Yahweh? Y Yahweh estipuló los diferentes tipos de ofrendas, si eran por el pecado, si eran por ofrenda de culpa, si era por una ofrenda de agradecimiento, de paz, etcétera, etcétera. Y vemos que los establece, mas todos tenían el mismo propósito de poder tener un acercamiento delante de la presencia de Yahweh. Ahora, si vemos todos esos tipos de cosas establecidas, dice que todo tiene un fin y todo apunta hacia las cosas venideras. Y ese propósito de las cosas venideras, ¿de quién nos está hablando? ¿Acerca de quién? De Yeshua. Cada cosa establecida dentro del tabernáculo, aún cada tipo de ofrenda, apuntaba directamente hacia quién? Hacia el Mesías. Ahora tú y yo decimos, bueno, eso era hacia las cosas venideras, ahora eso es el Mesías. Mas sin embargo, tú y yo tenemos que entender que en los libros, en el libro de Zacarías, establecido en el capítulo 14, también se nos hablan, dice que de año en año subiríamos, celebraríamos, toda esa cita la conocemos, pero al final de ello, dice que también presentaríamos sacrificios delante de la presencia de Yahweh. Bueno, eso estaba hablando no solamente en el punto medio, si tú lo estamos viendo acerca de la venida de Yeshua, y sabemos que Yeshua fue el sacrificio perfecto por el perdón de nuestros pecados, pero también nos habla de las cosas venideras cuando el tiempo del milenio venga y el Mesías venga y reine. Dice que también se harían sacrificios y tendrán que presentar los sacrificios. Ahora, si yo no conozco los sacrificios, ¿qué sacrificios yo estaré presentando al Padre? ¿Cuánto lo entendemos? Porque si yo dejo de un lado el libro de Levítico, todo lo que está establecido en el Antiguo Testamento, yo no entenderé o no sabré cómo es la manera en que yo me puedo acercar delante de la presencia del Padre. Porque había sus requisitos. Ahora entendemos que el sacrificio perfecto fue ¿quién? Fue Yeshua, pero había una manera en que nosotros o el pueblo tenía que acercarse ¿a quién? A Elohim. Tú y yo entendemos que dice la palabra, dice que nos acerquemos confiadamente delante del trono de la gracia. Pero ¿cómo podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia? Dice, ¿quién subirá hasta tu monte santo sino el de manos limpias y el de corazón puro? O sea, no es solamente un acercamiento, sino aquel que puede tener un acercamiento es aquella persona, dice, ¿quién subirá hasta tu monte santo sino el de manos limpias y el de corazón puro? Sabes, sobre todas las cosas, voltea con la persona que está a tu lado, dile, una de las cosas que Yahweh desea es nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Podemos presentar ofrendas y sacrificios, pero si no presentamos nuestro corazón primeramente en una obediencia, como una ofrenda en sacrificio, en obediencia a Yahweh, de nada nos sirve. ¿Cuánto lo entendemos? Y es necesario que tú y yo nos podamos acercar delante de la presencia de Él. Ahora, una de las normas que estaba establecida para los sacerdotes, el libro de Levítico era llamado anteriormente, o tú y yo conocíamos como el libro de Levítico. Los hebreos lo llamaban como Torah Kohanim, que era literalmente la enseñanza de los sacerdotes. En nuestra manera de pensar occidental, nosotros podríamos decir que eran las instrucciones sacerdotales, o más al punto, instrucción de los sacerdotes. El nombre hebreo usado hoy para el libro del Levítico, tú y yo conocemos como el libro de Vayikra, el cual quiere decir, ahora él llamó,
Y estas eran las palabras del primer libro de Levítico. Y los hebreos eventualmente lo llamaron a cada libro de la Torá de acuerdo a la frase de apertura de cada libro. Por eso es que el libro de Levítico, cuando hace la convocación y él llamó, por eso es que recibió el nombre de Levítico. Y una de las cosas que tú y yo podemos entender. Ahora, una de las cosas, el libro de Levítico nos habla acerca del sacrificio del altar y primordialmente de los animales, el cual era primordialmente el empuje del libro de Levítico, terminando con la destrucción del templo de Herodes en Jerusalén. Casi 2000 años atrás, ese mismo evento también marcó el fin de la operación o de la clase sacerdotal. El propósito principal para los sacerdotes era llevar a cabo los rituales que solo podían llevarse precisamente en el templo en Jerusalén, que ahora estaba destruido. Dice, con casi completamente la expulsión y de los judíos de la tierra a mano del Imperio Romano y con la extracción absolutamente del pensamiento judío, cristiano y gentil, estaban, podríamos decirlo, del pueblo gentil estalla a mediados del segundo siglo. Tanto los judíos y cristianos se encontraron muy poca base para poder el entendimiento de estas enseñanzas y principios e instrucciones contenidas en el libro del libro de Levítico. Ahora, si pudiéramos marcar un paréntesis, si tú y yo no conocemos, sabes, esto fue algo que se perdió con lo largo de la historia. Después de que el segundo templo fue destruido, obviamente la mayor parte de los sacrificios que se hacían eran ¿dónde? Eran dentro del templo. Y con ellos se destruyó también que todo el sacerdocio, ya no había más sacerdotes. Y sabes, tanto judíos como cristianos vinieron a perder la esencia de lo que correspondía a este libro o lo que significaba este libro. Ahora, si tú y yo no entendemos el fin y el propósito del libro de Levítico y de los sacrificios y de las ofrendas, eso era necesario para poder tener un acercamiento con ¿quién? Con nuestro Padre, y que cada cosa reflejada apuntaba directamente hacia ¿quién? Al sacrificio de Yeshua. Ahora, una de las cosas que tú y yo podemos entender es que Yeshua vino a ser, vuelvo a repetirlo, Él vino a ser el sacrificio perfecto para el perdón de ¿quién? De nuestros pecados. Ahora, si marcamos bueno, vamos a dejarlos ahí, dice... déjame poner acá un lado de los que traía. Entonces, Elohim, una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo, es que las ofrendas por el pecado que eran... son completamente diferentes o son completamente separadas a las ofrendas quemadas. La ofrenda de paz es diferente a la ofrenda por el pecado. De hecho, una de las cosas que miramos son 5 tipos de ofrendas, y en el capítulo 7 del libro de Levítico encontramos una más, que podríamos decir que como una sexta. O sea, significaba que cada una de ellas, hablando acerca del libro de Zacarías, la palabra dice que en aquel tiempo, cuando el Mesías venga, o el tiempo del milenio, también habrá sacrificios que tú y yo tenemos que presentar. Ahora, ¿la sangre realmente hacía expiación por el pecado? Todo era, si vemos que la palabra dice que todo era una sombra de las cosas futuras o del Mesías, ¿y por qué Elohim es el dador? Entendemos que Elohim es el dador de toda fuente de vida. ¿Cuántos entendemos eso? Y Elohim es el dador de toda fuente de vida, ¿por qué tuvo que enviar a su hijo a morir por alguien que merecía la muerte? Que eso es automáticamente, éramos ¿quién? Tú, yo y todos nosotros. No nos dejaba exentos. Ahora, ¿por qué tuvo que morir su hijo por medio de nosotros? Era para mostrarnos. Número uno, es para mostrarnos que a nosotros mismos, o la condición en la que tú y yo estábamos. ¿Cuál era la condición en la que tú y yo estábamos? Principalmente era para mostrarnos que tú y yo, cada uno de nosotros, éramos pecadores. ¿Cuánto lo entendemos? Sin importar cuáles eran las cosas que tú y yo hubiéramos hecho, sin importar cuál fue el camino que tú y yo elegimos, sin importar ello, todos nosotros éramos pecadores. Porque aún hay gente que puede pensar, que puede decir, bueno, yo no necesito tanto al Mesías, o yo no necesito tanto a Jesús, o yo no necesito tanto a Cristo, o a Yeshua, como tú le quieras llamar. Porque en nuestra propia condición, muchas veces podemos pensar que somos buenos. Porque no robo, no mato, no digo malas palabras, no golpeo a mi esposa, o viceversa, o la esposa no golpea al marido, etcétera, etcétera. Y automáticamente puedo decir, o no hablamos mal, o no robamos, o soy una buena persona, soy un buen samaritano, todo el que se me atraviesa en el camino, yo saludo, y soy bueno con todos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto yo estoy bien, yo no necesito de un salvador.
Y en la propia condición de la persona, aparentemente es una persona de carácter moral, una persona buena. Mas si la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es don de ¿quién? Don de Elohim. Él tuvo que enviar a su Hijo para que por medio de su Hijo tú y yo pudiéramos tener una salvación. Porque Yeshua no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de ¿quién? Por medio de Él. Mas cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Elohim Padre. Porque la palabra dice que no hay ni siquiera ni un solo justo, ni siquiera uno. Por lo tanto, sin importar cuál fuera nuestra condición, o aparentemente yo ser más bueno que tú, o tú ser más bueno que la otra persona, todos, perdón, al final de cuentas, somos pecadores. Y la paga del pecado, según Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, automáticamente eso nos separa de la fuente de luz, que es el Padre, o que es Yeshua, y automáticamente cuando tú y yo nos separamos de esa fuente de luz, entramos en un reino de tinieblas. Por lo tanto, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuántos entendíamos eso? Esa era la condición que tú y yo teníamos. O que muchos de nosotros, mejor dicho, yo creo que todos. Porque si no, no estuviéramos aquí reunidos, para ser más honestos. Porque Yeshua dijo, porque el que está sano, no dice no va al médico, dice, sino lo que va al médico es aquel que está ¿quién? Enfermo. Y por eso fue instituida la iglesia, la asamblea, la quejilá, si tú le quieres llamar. Por eso el Padre la estableció. Si no tuviéramos necesidad de cambiar, pues no estuviéramos aquí. ¿Cuántos entendemos? Pero porque tenemos que cambiar muchas áreas a veces de nuestras vidas, por eso es que tú y yo nos encontramos aquí. Hay gente, yo me he escuchado, a veces que personas dicen, es que yo no voy a la iglesia porque yo no quiero ser hipócrita. Y lo dicen en el sentido de que reconocen que tienen fallas y que tienen muchas carencias en su vida o dificultades espirituales y que necesitan de que su vida sea cambiada. Y porque se sienten mal que su vida es completamente diferente o no es una vida restaurada, hay gente que piensa y dice, yo no voy a la iglesia. Pero sabes, vamos o venimos a la iglesia no es porque seamos hipócritas, es porque necesitamos y reconocemos que hay áreas en nuestras vidas que tenemos que cambiar. ¿Cuántos entendemos eso? Porque no somos perfectos. Porque si yo dijera soy perfecto, pues ¿a qué voy a que alguien me enseñe o que alguien me instruya? Pues yo no necesito nada porque yo conozco todo. Por eso en la misma palabra dice dice que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. Porque tanto uno puede aprender de uno como uno del otro. No porque yo esté aquí al frente de este lugar no significa que yo no puedo aprender algo de ti. Hay mucho que yo puedo aprender de ti. O viceversa, hay cosas que tú puedes aprender de mí, pero que nos enseñas que somos indispensables los unos, o que necesitamos, mejor dicho, los unos a los otros. Y porque necesitamos que el que sea la cabeza de todo el cuerpo es quien sea Él, el centro de todas las cosas. Ahora, si tú miras el libro de Levítico, tiene un fin y un propósito. Si tú miras el libro de la Torah, está compuesto por ¿cuántos? 5 libros. ¿Cuáles son esos 5 libros? Ya la manera que uno le hacen así como, síguele hermano, síguele. Levítico y luego ¿qué más? Números y luego Deuteronomio. Ahora en hebreo. Ay. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero entonces vemos que es Bereshit, Shemot, Vayikra y luego ¿qué más? ¿Y el último? Ok, ya están. Y a veces saben, no sé qué, nadie dijo que no saben. Pero vemos, el propósito son 5 libros de la ley. Ahora, si esos 5 libros de la ley hay algo muy interesante. El del medio es el libro de Vayikra, donde está establecido todo acerca de los reyes, perdón, de los sacerdotes, y la manera en que los sacerdotes tenían que presentarse. Dice la palabra, dice que tú y yo somos un pueblo de reyes y de sacerdotes, por lo tanto eso nos incumbe a cada uno de nosotros. Pero también dice la palabra en el libro de Romanos, dice la palabra, dice que el fin de la Torah o la meta de la Torah es ¿quién? Es el Mesías. El propósito de la Torah o la meta de la Torah es llevarnos a ¿quién? El Mesías.
Por lo tanto, el Mesías debe de ser el centro no solamente de nuestras vidas, pero también viene a ser el centro de la Torah, que es el libro de Levítico o Vayikra, establecido ¿para quién? Para los sacerdotes. Porque dice la palabra que Yeshua es nuestro fiel, gran y sumo sacerdote, el cual traspasó los cielos y está sentado donde a la diestra del Padre. Por tanto, hay muchas cosas que el libro de Levítico puede hablarnos a nuestras vidas, pero también acerca de la vida de nuestro Mesías, cuánto lo entendemos. Ahora, vemos que entonces, vamos a Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y por lo tanto, cuando hay, si la palabra, vamos a leerlo rapidito ahí. Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, dice, pero la dádiva de Elohim es vida eterna en Yeshua HaMashiach. Ahora, si la paga del pecado es la muerte, significa por lo tanto que si nosotros nos separamos de la fuente, que es esa fuente de vida o esa fuente de luz, automáticamente entramos ¿en qué? En un reino de tinieblas, y por consecuencia entramos en un tiempo de tinieblas, y por consecuencia esas tinieblas traen muerte, porque la paga del pecado es que es la muerte. Por lo tanto, tú y yo podemos entender que eso es consecuencia de nuestro pecado. Ahora, Romanos 5 versículo 12. Dice, por tanto, dice, tal como el pecado entró en el mundo, dice, por medio de un hombre. ¿Por medio de quién entró el pecado? Por medio de Adán, dice, y la muerte, dice, por el pecado. Dice, sí, también la muerte se extendió a todos, ¿quién? Los hombres, dice, porque todos pecaron. Esa es la consecuencia de ¿quién? Del pecado de Adán, y por lo tanto todos, dice la palabra, que todos nosotros éramos, ¿qué? Pecadores. Porque fue por medio de la simiente del pecado de Adán que vino la muerte ¿a quién? A todos los hombres. Pero dice la misma palabra, dice que por la muerte del segundo Adán, todos serán ¿qué? Vivificados. Eso por medio de la vida, por eso es por la vida de Yeshua, en el que dice la palabra, dice que juntamente con él morimos, pero juntamente con él seremos ¿qué? Vivificados. Y eso solamente sucede cuando tú y yo somos sumergidos por esas aguas de Tevilá, donde dice la palabra que todas las cosas, Corintios, que todas las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, Gálatas, creo que es Gálatas 6:8, denme un segundo. No. Dice, porque el que siembra, dice, para su propia carne, dice, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Dice, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora, Isaías capítulo 59, versículo 2. Vemos que entonces una de las cosas que habían sucedido con el pueblo, para hacer un poco de recapitular un poco, el pueblo pecó, entró Yahweh, entregó acerca de las leyes para el sacerdote, y una de las cosas que el pueblo tenía que hacer era diferentes tipos de ofrendas para que ellos pudieran tener un acercamiento ¿con quién? Con el Padre. Y una de las cosas que ellos automáticamente tenían que hacer, ¿qué es lo que pasaba? Ellos ponían sus manos sobre la cabeza del animal, y era una manera de transferencia, si tú le quieres llamar, donde ahora los pecados de la persona eran pasados ¿sobre quién? Sobre el animal, y ese animal cargaba con los pecados ¿de quién? Del ofrendante o de la persona que daba la ofrenda. Y ese pobre animal cargaba con todos los pecados ¿de quién? De esa persona. Pero una vez que ponían sus manos, ese animal tenía que ser degollado. Y tenía que ser muerto, y la sangre de ese animal tenía que ser rociada. Una de las cosas que se piensan era que primeramente una de las cosas que no eran los sacerdotes quien hacían el degollamiento, estaban para instruir, pero quien verdaderamente degollaba al animal era la persona. Porque sería muy fácil poderlo poner en un contexto y decir, ¿sabes una cosa? Yo presento mi animal, presento mi sacrificio, pero era presentado delante del sacerdote, pero ¿sabes? No era un lugar donde todos podrían mirarlo. Porque hay unas cosas que tú y yo podemos mirarlo, si el tiempo nos alcanza, en Levítico capítulo 4, que era el lugar donde era el animal, era el iguador, delante de la presencia de Elohim, o sea, un lugar apartado. No toda la gente te podía mirar, o sea, cuál había sido tu pecado, sino, ¿sabes? Y eso guardaba también a la persona de que no pudiera hablar y no murmurar. ¿Sabes cuán grande era el amor del Padre? Que aunque cuando esa persona llevaba su sacrificio o su ofrenda, no era como que todos podían mirar qué tipo de animal tú llevabas. Porque eso tal vez podía, viéndolo de una manera diferente, eso podía darnos a entender, decir, ay,
vamos a decirle, el hermano, es que de ahí de todos los nombres, Fabricio, vamos a decirlo, llevó, ¿cómo se llama? Un animal o tórtolas, bueno, era ofrenda por el pecado, era ofrenda por el otro. Y la calidad, ¿cuál era la condición? ¿Sabes? Eso se podía prestar para que la gente pudiera murmurar. Pero en el amor del Padre, o sea, la persona no podía darse cuenta cuál era el tipo de ofrenda que tú estabas trayendo. Si era una ofrenda por culpa, era una ofrenda por el pecado, si era una ofrenda por agradecimiento, etcétera, etcétera. Y eso evitaba que las personas pudieran darse cuenta cuál era tu culpa, o si era un tipo de agradecimiento o era un tipo de pecado que había sobre tu propia vida. Y cuánto era el cuidado del Padre que guardaba de todas estas cosas. Y una de las cosas que tú y yo, la misma palabra nos enseña, es que tú y yo no tenemos que murmurar y que no tenemos que hablar de la vida de otros, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso también guarda la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Muchas veces el hablar o decir las verdades no significa que estés hablando murmurando, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ser cuidadosos muchas veces con lo que hablamos o lo que decimos. Ahora, si tú y yo regresamos a este punto, una de las cosas que eran, entonces podemos entender cuál era la situación del pueblo, cuál era la situación de ellos. Ellos tenían que entender que eran pecadores igual que nosotros. ¿Qué dice la palabra en Isaías capítulo 59, versículo 2? Dice, pero vuestras iniquidades han hecho una separación entre vosotros y vuestro Elohim. Dice, y vuestros pecados, dice, le han hecho esconder su rostro de nosotros, dice, para no escucharlos. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando tú y yo pecamos? Hay una separación, ¿sabes? Elohim no se separa. Elohim sigue estando en el mismo lugar, pero quien viene a tener un distanciamiento y una separación, ¿somos quién? Nosotros. Por eso es que la palabra en el libro de Juan, en 1 Juan capítulo 3, creo que es 1 Juan capítulo 3, dice, amados, no nos engañemos, el que peca es pecador, etcétera, etcétera. Dice, pero confianza tenemos delante de Elohim, que si pedimos cualquier cosa, sabemos que la recibiremos de Él, si nuestro corazón no nos inculpa. ¿Cuándo es cuando el corazón nos inculpa? Cuando sabemos que hay alguna área de nuestras vidas que no está bien y que tenemos que corregirla, y que muchos de nosotros sabemos cuáles son, porque la palabra dice, ¿quién conocerá la mente del hombre? Sino el hombre mismo. O sea, yo no puedo conocer la mente de cada quien. Tal vez ni tú puedes conocer la mía, o no conoces la mía. Pero el hecho de que no la conozcas o yo no la conozca la tuya, cada uno de nosotros conoce nuestra condición. Y sabemos muchas veces las áreas que tenemos, sin que nadie nos diga, sabemos a veces las áreas que tenemos que corregir. Pero cuando hay algo que nos condena, o que hay algo que nos inculpa, dice, confianza tenemos ¿con quién? Con Elohim, que pedimos cualquier cosa y sabemos que la recibiremos de Él. Pero hay un paréntesis, dice, hay un punto y coma o coma, dice, si nuestro corazón no nos inculpa. ¿Cuándo es cuando sucede eso? Cuando hay algo que yo sé que no estoy bien y que tú lo puedes mirar muchas veces reflejado en la vida de una persona. A veces puede ser por ignorancia, a veces no tanto por ignorancia, pero a veces hay gente que puede venir, o tal vez hay gente que ha venido y decir delante de ti, o sea, por broma o no broma, y decir, ay, es que ora tú por mí. ¿Y por qué? Pues que a ti Dios te escucha más que a mí. Y sabes, no es que Elohim te escuche más que a mí, y no es que Dios escuche más mi oración que la tuya, y que Él no escuche la oración tuya y la de tu hermano, no, es por la confianza que hay en nuestros corazones. Que si sabemos que está bien, podemos pedir cualquier cosa delante de Él, porque no hay nada que condene nuestros corazones. El problema es cuando hay una condenación que condena nuestros corazones. Hay algo cuando ahí decimos, ay, pero si el Padre no me escucha, si el Padre no me va a escuchar. Sabes, la oración de cada uno de nosotros es escuchada. Por la vuelta con la persona que está, tú le dile, tu oración y mi oración son escuchadas por el Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Ahora, dice, porque vuestros pecados han hecho una separación entre yo y vosotros. Dice Isaías capítulo 50. Dice, Isaías capítulo 50. Dice, así dice Yahweh, dice, ¿dónde está la carta de divorcio? Dice, con la que repudié a vuestra madre. Dice, ¿o cuál de mis acreedores? Dice, os vendí. Dice, he aquí por vuestras iniquidades, ¿qué dice la palabra?
fuisteis vendidos, dice, por vuestras generaciones, dice, por vuestras transgresiones fue repudiada, ¿quién? Vuestra madre. Y esto es algo que podemos relacionar con el libro de Oseas. ¿Qué es lo que sucedió con el pueblo? Se le dio carta de repudio y carta de divorcio. Y entre esa carta de repudio y de divorcio se nos fue dada ¿a quién? A todos nosotros que estábamos perdidos, sin esperanza y sin elogio en el mundo, en el cual Yeshua dijo, porque tengo otras ovejas al cuales necesito también traer a este redil. Y de donde dice la palabra, dice que la tierra que se encontraba en tinieblas, dice, vio la gran luz y la luz resplandeció sobre ellos, en Isaías capítulo 9. Ahora, eso nos representa a todos nosotros. Ahora, ¿cuál era la condición? ¿Sabes? El que la persona tuviera que venir delante del Padre, delante del Padre o delante del sacerdote y presentar su ofrenda. Eso le hacía tener al pueblo una conciencia de que ellos eran ¿qué? Pecadores. ¿Cuál era esa condición en la que ellos tenían que poner su mano sobre aquel animal? Y una vez que ponían su mano sobre aquel animal, tenían que degollarlo. Ahora, cuando tú le cortabas o lo degollabas, el animal moría de una sola manera, porque la Torah estipula que el animal no puede sufrir. Por lo tanto, había un lugar muy específico en el que tenía que cortarse el cuello del animal y automáticamente moría, pero quedaba inconsciente, o sea, automáticamente, o sea, no sufría. No era solamente de cortarle el cuello y ya, no, porque el animal no podía sufrir. Ahora, al mirar esa sangre derramada, le hacía tener una conciencia a la persona de que por medio de aquella sangre derramada, yo podía acercarme o podía reconciliarme ¿con quién? Con Él. Pero esa sangre, ¿sabes una cosa? No borraba o no quitaba los pecados. Porque era solamente una manera de cubrir el pecado, mas no quitaba el pecado. Mas sin embargo, la sangre de Yeshua, dice, el cual quita, dice, borra de nuestras conciencias, dice, de obras muertas, dice, y limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Por lo tanto, no hay condenación a los que están en Yeshua HaMashiach. Sin importar cuál haya sido tu condición, o mi falla, o mi falta, por muy mal hombre, por muy mala persona que tú y hayamos sido, y que venimos a los pies del Padre, y sin importar nuestros hechos o nuestras acciones, o lo mal que pudimos haber hecho, ofendido a alguien, ¿sabes? Eso no nos exime, o eso no nos descalifica para que por medio de la sangre de Yeshua Él nos pueda liberar. Porque, ¿sabes? Hay mucha gente que a veces viene a los caminos del Padre y automáticamente hay gente que piensa, o yo creo que muchos de nosotros, o yo me incluyo, que en algún momento cuando yo le conocí, yo a veces pensaba, decía, bueno, pero el Padre no me va a escuchar. O el Padre esto, o el Padre otro. Porque yo automáticamente miraba lo que Él había hecho, pero yo volteaba muchas veces hacia el pasado, a las cosas que yo había hecho. Y eso automáticamente me hacía pensar que eso me descalificaba para yo estar en Él. Por eso dice la palabra, dice que no hay condenación para los que están en Yeshua HaMashiach, porque sin importar cuál haya sido nuestro pecado, ¿sabes? Su sangre tiene el poder para limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Sin importar cuál haya sido nuestro pecado, nuestras acciones, ¿sabes? Esa sangre nos libó, y aún dice la misma palabra, dice que cuando Él tira los pecados al mar, Él no se recuerda más de nosotros. ¿Sabes? ¿Quién es el que trae condenación? El enemigo. ¿Quién es el que te trae a memoria las cosas del pasado? El enemigo, el que te dice, no, pero tú acuerdas de lo que tú hiciste. Mira lo que tú hiciste y lo que tú hacías. Tu hermano es mejor que tú porque él no hacía las cosas que tú haces, y etcétera, etcétera. ¿Y quién es el que se recuerda de esas cosas? El enemigo. Más Yeshua dice que Él no se recuerda más de nuestros pecados. Porque una vez que fuimos lavados por medio de esa sangre, dice la palabra que esa sangre tiene el poder de cambiar y de transformar la vida de cada uno de nosotros, cuanto lo entendemos. Y somos salvos por medio de Él. Ahora podemos entender cuál era la situación del pueblo, no solamente del pueblo, sino una condición de nuestras propias vidas, que nos encontramos muertos en nuestros pecados. Ahora, no entenderíamos o no podríamos entender esto si no hubiéramos la muerte. O sea, ¿de qué manera tú y yo pudiéramos entender esto, o el pueblo pudiera entenderlo, si la gente no pudiera mirar la muerte? ¿Cuál era la muerte que ellos tenían que mirar?
la sangre de ese animal inocente. Ahora, entonces, el poner el animal y poner sus manos en él y poner sus pecados en la cabeza de ese animal y poner, perdón, los pecados, los efectos del pecado pasaban sobre la vida de ese animal. ¿Cuál era ese? Que uno era pecador, y ¿qué es lo que sucedía con esa persona? Ahora, había una separación. Porque eso es lo que dice el libro de Isaías, dice que nuestros pecados habían hecho una separación entre Elohim y nosotros. ¿Y qué es lo que pasaba cuando esas personas ponían su mano sobre la cabeza de aquel animal? Había una transferencia. Ahora, eso significaba que había una separación. Y ese animal también recordamos que después aquel animal también era llevado fuera del campamento. Ahora, es por eso que el sacrificio fue instituido. No es porque Elohim hubiera sido un Elohim que sanguinario, un Elohim que le gustaba ver la muerte de animales, etcétera, etcétera, sino era el propósito de que Elohim, vamos a llamarle fuera castigador, sino que le gustaba ver la sangre, era apuntar de cómo el pecado es una infracción de la Torah, o ese pecado nos separa de tener una relación con ¿quién? Con el Padre. ¿Qué dice Romanos? Vamos a Juan 3, Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3. Dice, todo el que practica el pecado, dice, practica también la infracción ¿de qué? De la ley. ¿Cuál ley? De la Torah. Dice, pues el pecado es infracción a la Torah, dice, y vosotros saben, dice, que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, dice, y en Él no hay pecado. Dice, todo el que permanece en Él no peca. Dice, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Dice, hijos míos, que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo, dice, así como Él es justo. Y el que practica el pecado, ¿qué dice la palabra? Es del diablo. Pero ¿qué es el punto que tú y yo podemos entender? Que es el pecado, o todo pecado en nuestras vidas, sin importar grande o pequeño, es una infracción ¿a quién? A la Torah, o a la ley, o los mandamientos establecidos o estipulados. ¿Por quién? Por el Padre. Ahora, las ofrendas que hablamos, que eran una ofrenda de acercamiento, los korbanot, era principalmente sacrificar nuestras vidas más que de los animales. ¿Sabes? Una de las cosas, dice la palabra, dice que tú y yo presentemos, Romanos capítulo dice que presentemos nuestros cuerpos dice, todo el que practica el pecado, dice, practica también la infracción ¿de qué? De la ley. ¿Cuál ley? De la Torah. Dice, pues el pecado es infracción a la Torah, dice, y vosotros saben, dice, que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, dice, y en Él no hay pecado. Dice, todo el que permanece en Él no peca. Dice, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Dice, hijos míos, que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo, dice, así como Él es justo. Y el que practica el pecado, ¿qué dice la palabra? Es del diablo. Pero ¿qué es el punto que tú y yo podemos entender? Que es el pecado, o todo pecado en nuestras vidas, sin importar grande o pequeño, es una infracción ¿a quién? A la Torah, o a la ley, o los mandamientos establecidos o estipulados. ¿Por quién? Por el Padre. Ahora, las ofrendas que hablamos, que eran una ofrenda de acercamiento, los korbanot, era principalmente sacrificar nuestras vidas más que de los animales. ¿Sabes? Una de las cosas, dice la palabra, dice que tú y yo presentemos, Romanos capítulo dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de la presencia ¿de quién? De Elohim. Eso significaba que tenía que haber una muerte. ¿Cuál es la muerte que tiene que haber? La muerte de cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos que morir a diario? Pero sabes, cada vez que tú y yo morimos o sacrificamos este cuerpo, es como un olor grato y un olor fragante delante de la presencia ¿de quién? Del Padre. Ahora, si tú y yo podemos entenderlo, las ofrendas a los korbanot, sabes, no era solamente en presentar los sacrificios, sino que tenía que haber una condición del pueblo. O sea, una cosa era que el Yahweh instituyera los pecados y las cosas, pero al final de cuentas tenía que haber una condición en mi corazón para yo poder venir a acercarme delante del Padre y presentar mi ofrenda, y para yo poder reconciliarme o para poder tener un acercamiento. ¿Sabes? Esa es la palabra, las ofrendas. Cuando tú y yo vemos la palabra, se me fue la palabra, Corbán, que significa sacrificar, significa, bueno, Corbán
es algo que se acerca. Si tú buscas la concordancia, déjame, aquí lo apunté. Corbán es algo que es acercado al altar. Presente, ofrenda o sacrificio, sacrificial, ofrecer una víctima. ¿Cuál era esa víctima? El animal que era presentado. Ahora, y esa palabra proviene de la palabra karab, que significa acercarse o que se acerque. ¿Quién tenía que acercarse? Eso nos acercaba a nosotros, pero esa ofrenda nos hacía acercarnos ¿a quién? Al Padre. O esa ofrenda no solamente a la persona, si le hacían un acercamiento a quien hacia el Padre. Por eso era una ofrenda que era presentada, era un corbanot, que se le conocía como una ofrenda como corbán, pero que tenía el propósito de tener un acercamiento. Ahora, ese propósito de acercamiento, sin importar cuál haya sido la ofrenda o el corbán, en cualquier ofrenda era el propósito. ¿Cuál era la ofrenda esa? Era precisamente tener un acercamiento al Padre, pero tenía que ver, si tú le quieres llamar una actitud, ¿de dónde? De nuestros corazones. ¿Qué dice la palabra? 22. 1 Samuel 15, 22. Dice, se complace el Adón tanto en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia, dice, a la voz del Adón. Dice, he aquí que el obedecer es mejor que un sacrificio. Dice, y el prestar atención, dice, que la grosura de los corneros. Dice, y aquí que la rebelión es como el pecado de eliminación. Pero dice la palabra, dice, se complace en Elohim tanto en los sacrificios. ¿Quién más se complace en Elohim? Sino en un corazón. ¿Qué dice Salmo capítulo 51? Salmo capítulo 51, versículo 16. Dice, porque no te deleitas en sacrificio, dice, de lo contrario, dice, yo ofrecería, dice, de lo contrario yo lo ofrecería, dice, no te agrada el holocausto, dice, los sacrificios de Elohim son el espíritu contrito, dice, al corazón contrito y humillado, Elohim jamás que despreciará. ¿Sabes? Si hay algo, ¿qué es lo que más le interesa de nuestras vidas? Son nuestros corazones. De tener un corazón que nosotros podamos acercarnos ¿a quién? A Él. Y poder entender y reconocer que esos sacrificios, ¿sabes? Bueno, vamos acá. Vamos a Levítico capítulo 4. Fíjate lo que dice. Y eso nos habla acerca de las ofrendas por el pecado. Dice el versículo 13. Dice, si toda la congregación de Israel, dice, la que comete el error, dice, y el asunto, dice, pasa desapercibido en la asamblea, dice, y hacen cualquiera de las cosas que Yahweh ha mandado que no se hagan, dice, haciéndose así culpables, dice, cuando se llegue a saber, dice, el pecado, dice, que ellos han cometido, entonces la asamblea, dice, ofrecerá un novillo del ganado, dice, como ofrenda por el pecado, dice, y lo traerán delante de la tienda de reunión, dice, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante, dice, y será degollado. Entonces el sacerdote ungido, dice, traerá la sangre de ¿quién dice la palabra? Del novillo, dice, a la tienda de reunión. ¿Sabes quién era el sacerdote ungido? ¿O de quién nos habla el sacerdote ungido? De Yeshua. Dice, entonces el sacerdote ungido traerá, dice, la sangre del novillo, dice, a la tienda de reunión, dice, mojará el sacerdote su dedo, dice, en la sangre y se horrocerá 7 veces delante dice, del frente del velo, dice, y pondrá la sangre sobre los cuernos del altar. Fíjate, aquí hay algo interesante, y ya por el tiempo yo creo que voy llegando. Sí, dice, entonces el sacerdote ungido dice, traerá la sangre del novillo, dice, a la tienda de reunión. ¿Sabes de quién nos habla el sacerdote o de quién nos habla el cordero? Número 1 nos habla de quién, de Yeshua. Pero también el sacerdote ungido nos habla de quién, de Yeshua. Y dice la palabra, dice, entonces el sacerdote dice, traerá la sangre del novillo, o sea, traerá su propia sangre a la tienda de quién, de reunión. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Dice que Él vino y cuando la sangre de Yeshua fue derramada sobre ¿dónde fue en el altar? Sobre el tabernáculo celestial que está ¿dónde? Allí arriba en los cielos, porque dice la palabra que cuando Él murió, si tú lo podemos llevar, Él llevó su propia sangre al lugar santo o al lugar santísimo, donde dice la palabra que Él ahora está sentado donde a la diestra del Padre. Sabes, Yeshua, si tú le quieres llamar como algo simbólico, llevó su propia sangre para el perdón de quién, de nuestros pecados. Dice, aunque la asamblea haya pecado, dice, y se hayan dado cuenta del pecado que cometieron o no lo cometieron, sabes, hay pecados que son muchas veces inadvertidos, que no sabemos que pecamos,
pero que de la misma manera hay otros que son que deliberadamente. Y sin importar cuál sea la condición, tiene que haber un acercamiento ¿con quién? Con el Padre. ¿Y sabes quién vino a hacer ese acercamiento por nosotros? Yeshua. Tuvo que venir ese sacerdote ungido y llevar su propia sangre para traer una redención, si tú le quieres llamar, sobre nuestras propias vidas por la culpa, ya sea deliberadamente o indeliberadamente. ¿Quién tuvo que venir y pagar el precio por nuestros pecados? Yeshua. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh. Te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, por perdonar, Padre Yahweh, nuestras vidas, nuestros pecados. Gracias por morir, Padre Yahweh, sobre ese madero y pagar por la culpa de cada uno de nosotros. Por traer redención y hacernos entender, Padre Yahweh, que era necesario la muerte de un cordero para que pudiera haber una reconciliación contigo. Padre, gracias te damos porque tú moriste en el lugar nuestro. Gracias, Yeshua, porque tú viniste a hacer el sacrificio perfecto por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Y que por medio de esa sangre derramada, Padre Yahweh, diste tu vida en amor y sacrificio por nosotros para restaurarnos y para que pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Porque no hay solamente hay un mediador, Padre Yahweh, entre Elohim y los hombres, y ese mediador eres tú, que tuvo que traspasar los cielos y llevar su propia sangre para traer perdón a nuestros pecados, a nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, te damos. Ayúdanos a poder ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Que podamos ser hombres y mujeres, Padre Yahweh, que cuidan nuestro andar y nuestra caminar para poderte agradarte a ti. Porque sabemos que el pecado, Padre Yahweh, hace una separación entre ti y nosotros, entre tú y nosotros. Ayúdanos a permanecer siempre, Padre Yahweh, a tu lado, caminando como tú nos has mandado, Padre Yahweh. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Gracias, Padre Yahweh, te damos por la maravillosa salvación que nos has entregado. Y ayúdanos a conducirnos con mayor temor y temblor, Padre Yahweh, el tiempo de nuestras vidas. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén. Sabes, el tuyo presentar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, a veces es primeramente reconocer que el fuente de toda provisión de quién es de Él. Y que cuando tú y yo lo hacemos, tú y yo estamos reconociendo no nuestra dependencia de nosotros mismos, sino que estamos dependiendo de quién, de Él. Porque dice la palabra, dice que es de lo recibido de su mano que nosotros le entregamos a Él. Amén. Vamos a extender nuestras manos ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu cuidado, por tu protección sobre nuestras vidas, sobre cada uno de nosotros, por suplir, Padre Yahweh, las necesidades de este lugar, por suplir las necesidades de cada uno de nosotros. Gracias por el techo, por la provisión, por aquello que nos brindas diariamente y que muchas veces, Padre Yahweh, no hemos sido agradecidos con ellos. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el nombre de Yeshua, y bendice, Padre Yahweh, la vida de cada uno de tus hijos reunidos en este lugar, en esta hora. Yavarejeja Yahweh beish bereja, Yaed Yahweh panabeleja bijoneja, Isai Yahweh panabeleja beyesem leja shalom, Beshen Yeshua Hamashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.